En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, una bendición muy especial para cada uno de ustedes en este domingo. Hoy es el segundo domingo de Pascua y la Iglesia Católica, nuestra Iglesia Católica, tu Iglesia Católica, celebra la fiesta de la Divina Misericordia, la cual, queridos hermanos, fue establecida por la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Esto es importante, esto es un dato histórico que hoy nosotros pudiésemos recabar y por supuesto pudiésemos nosotros guardar en nuestra memoria, de tal manera de que es el 23 de mayo del año 2000, por indicación de un gran santo, de un gran hombre que fue catalogado como el Papa mensajero, como el Papa viajero, como lo fue nuestro gran San Juan Pablo II. El 23 de mayo del año 2000 fue instituida esta maravillosa fecha, fiesta de la gran divina misericordia. Fíjense que la iglesia, queridos hermanos, siempre nos presta y nos brinda esa maravillosa oportunidad de llenarnos de la fuerza misericordiosa de Dios. Por eso la idea, queridos hermanos, de esta gran fiesta es hacer llegar a todos los corazones de cada persona el mensaje que Dios es misericordioso y ama a todos. Por eso, hermanos, que hoy nosotros le podamos decir al vecino por un mensajito de texto, sabiendo y guardando la cuarentena, que nosotros le podamos decir a las demás personas, a nuestros hermanos de grupo de oración, a nuestros hermanos de movimientos de apostolado, a Conquistando las Naciones para Cristo, que nosotros le podamos decir a aquella persona que tal vez está alejada de nuestra iglesia, a aquella persona que se siente triste, que tú y yo le podamos decir que Jesús es misericordioso y nos ama a todos con amor eterno. Realmente el Señor Jesús deja un gran mensaje a una gran mujer que entregó su vida como lo fue esta gran religiosa, y le dice el Señor a Santa Faustina: deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Ese es el refugio, queridos hermanos. Dios es nuestro refugio. Por eso vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, queridos hermanos, en esta fiesta, en esta gran maravillosa fiesta de la Divina Misericordia, en este segundo domingo del tiempo de la Pascua, del tiempo del gozo, del tiempo del resucitado. ¿Les parece que invoquemos Espíritu Santo? Vamos a invocar a Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, en este domingo te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Espíritu de Dios. Arda con tu fuego, Espíritu de Dios, en nuestros corazones, en cada corazón de cada bautizado, de cada hermano que hoy, Señor Jesús, se levanta tal vez con ese deseo de ir a la celebración eucarística. Jesús, ten compasión y misericordia de este mundo, Padre amado. Espíritu de Dios, sopla en el corazón de aquellos hermanos nuestros que sienten el profundo deseo de recibirte sacramentalmente. Espíritu Santo de Dios, toque el corazón de cada uno de estos hermanos. Te alabo y te bendigo, Señor Jesús. Hoy el Señor se muestra misericordiosamente, querido Hijo. Hoy el Señor te ama profundamente, se muestra misericordiosamente. Oh amado Espíritu de Dios, ven a pasearte sobre cada área, Jesús, sobre toda ansiedad, Espíritu Santo. Te adoro, te alabo como sacerdote en este domingo de tu gran misericordia. Señor, ten misericordia, Espíritu Santo, de cada corazón afligido. Ten misericordia, Señor Jesús, del mundo entero. Te adoramos, Espíritu Santo. Y en este día, en este domingo, segundo domingo de Pascua, nos levantaremos con la fuerza del resucitado que eres tú, amado Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, y vamos, Señor Jesús, a tu encuentro. Por eso, querido hermano, adora y deja que el Espíritu Santo habite, deja que el Espíritu Santo obre en ti, Señor. Abrázalos, sopla, Espíritu Santo, sopla. Sopla con tu poder, sopla, Espíritu Santo, y abrázalos en tu amor en este día de tu divina misericordia. Queridos hermanos, vamos
desde ya pues a contemplar la palabra de Dios. Vamos a adorar a Jesús a través de la escucha de la palabra. Hoy la palabra de Dios está muy, pero muy suculenta. Queridos hermanos, como siempre les suelo decir, tal vez no podemos ir al templo a escuchar la Santa Misa, pero recordarles a cada uno de ustedes que el Señor hoy nos invita al banquete de la palabra. La palabra de Dios es un banquete que todos nosotros debemos aprovecharla, y bendigo al Señor por cada uno de ustedes que sigue nuestro canal de YouTube, Padre Maro. Por eso vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios con mucho ánimo, con mucha reverencia. La primera lectura, queridos hermanos, está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 42 al 47. En los primeros días de la iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hoy el Señor nos regala este maravilloso salmo que nos invita a contemplar la grandeza y las maravillas del Dios de la vida. Nuestro salmo está tomado del Salmo 117 y respondemos todos juntos: la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Digamos todos juntos: la misericordia del Señor es eterna. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Digamos todos juntos: la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro, del capítulo 1, del versículo 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza
gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una gran alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los ojos que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabado, queridos hermanos, sea Jesucristo en este domingo de la infinita misericordia de Dios. Por eso hoy, queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a adorar, porque de su costado, dice la palabra de Dios, que brotó sangre y agua. Brotó Jesús de su maravilloso costado. Por eso, como lo decíamos al inicio, queridos hermanos, de este maravilloso espacio, decíamos que el Señor le ha regalado esta maravillosa palabra a esta maravillosa hermana, Sor Faustina, y les ha dicho que busquemos de la gran misericordia, que en Jesús todos los pecadores encontraremos refugio, encontraremos el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, una bendición muy especial para cada uno de ustedes, muy especialmente para los enfermos, y hoy el Señor Jesús se ha mostrado tan misericordiosamente para ti y para todos en general. Fíjense, queridos hermanos, que hoy en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles encontramos los elementos
inherentes, constitutivos de la iglesia. ¿Cuáles son estos elementos? Precisamente los bautizados cristianos unidos por el vínculo espiritual. Esto es importante, de tal manera que ese vínculo espiritual, queridos hermanos, nos lleva de una manera poderosamente, tal vez es más fuerte que el vínculo de consanguinidad, y esto nosotros hoy lo descubrimos. Yo personalmente como sacerdote he descubierto en muchos hermanos en Colombia, bendito sea el Señor por mis hermanos de Colombia, por mis hermanos de San Salvador, alabado sea el Señor por estos hermanos nuestros, y en muchas partes del mundo, en México. Y yo puedo decir, queridos hermanos, que el vínculo espiritual es más fuerte que el vínculo de consanguinidad. Como sacerdote he encontrado unas familias hermosas, he encontrado maravillosos hombres y mujeres que se han acercado y me han dicho: Padre, estoy con usted, oro por usted. Y esto es maravilloso, queridos hermanos, porque ese es el vínculo que hoy nos une. Ese es el vínculo que hoy, en definitiva, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta en este maravilloso domingo de la misericordia del Señor, segundo domingo de Pascua. Y hay que destacar, queridos hermanos, muchos elementos en este texto del libro de los Apóstoles. La primera comunidad, fíjense, queridos hermanos, escuchaban fielmente la palabra de Dios. Y eso hoy lo felicito a cada uno de ustedes y pido al Señor por cada uno de ustedes, porque están escuchando la palabra de Dios. Dice la palabra, según los Hechos de los Apóstoles, escuchaban fielmente la palabra de Dios, presente en la predicación apostólica, presente en la vida testificada de los apóstoles. También el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que celebraban la comunión eucarística y las oraciones litúrgicas y comunicaban la fe, la esperanza a los demás hermanos. Padre, y usted pudiese interpelarse, pero ¿cómo hacemos? Fíjense, escuchaban la palabra de Dios. Primer elemento, escuchar la palabra de Dios. Por eso siempre les suelo decir a ustedes, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios es un banquete. La comunión eucarística, la celebración, la fracción del pan, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Padre, las iglesias están cerradas. Cuidado. Queridos hermanos, he visto por las redes sociales a mucha gente haciendo protesta por las redes sociales que abran los templos, que abran las iglesias. Tengamos muchísimo cuidado con esto, queridos hermanos. Hermanos, la iglesia no se va a acabar. Jesús nos lo prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Hermano, esta iglesia no es la iglesia de los obispos en particular. Esta iglesia no es la iglesia de los sacerdotes. Esta es la iglesia de Jesucristo, que en comunión con el Papa, los obispos y los sacerdotes, nosotros adoramos al Dios vivo. Debemos obediencia, evidentemente, al sumo pontífice. Repito, me impresiona, queridos hermanos, a ver a tantas personas manifestando. Hermanos, Dios tiene la última palabra en torno a este coronavirus. Y por eso el mundo no se nos va a acabar. Hermanos, recuerden que la Iglesia Católica, y es un mandamiento de la Iglesia, asistir a misa todos los domingos. Dios, Jesucristo, instituye la Eucaristía. Y por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que en las primeras comunidades se reunían para la oración, para la lectura de la palabra. Se reunían para celebrar la Eucaristía, la comunión fraterna. Se reunían, sí. Pero, hermanos, no creamos que por esta pandemia la Iglesia Católica se va a acabar. No creamos que por este coronavirus algún día no vamos a abrir las puertas de nuestra iglesia y la iglesia será como en Pentecostés. Tal vez, queridos hermanos, hoy muchos hemos caído, hablo de ese muchos en el sentido figurativo de la palabra. Hoy muchos esencialmente parecen ser que van camino de Emaús. Cónchale, si usted no sabe, Señor, que han matado a nuestro maestro y no sabían todavía que Jesús iba caminando.
Hermano, Jesús ha caminado por tu vida, el Señor sigue caminando en tu vida. El Señor sigue bendiciendo tu vida. No es que porque esencialmente la iglesia no está celebrando la Eucaristía en público, la iglesia se va a acabar. Sí, hermano, Dios es una necesidad. Y escuchaba y decía, veía por las redes sociales, y por qué la gente va a los supermercados, y por qué la gente, queridos hermanos, va a muchos lugares, y las iglesias cerradas. Yo siento la necesidad de ir al Santísimo. Hermanos, ¿saben qué es lo hermoso de Dios? ¿Saben qué es lo hermoso de la fe? Que Dios está en todos lados. ¿Saben qué es lo hermoso de nuestra iglesia católica? Que el Señor nos manda a adorarle en espíritu y en verdad. El Señor nos manda a adorarle, queridos hermanos, adorarle a través de la palabra, a través de los acontecimientos. Esa es la fe de la iglesia. Hermanos, camino de Emaús, 11 kilómetros, dice la palabra de Dios, de Jerusalén. Emaús, Jerusalén, 11 kilómetros. ¿Y cuándo reconocieron a Jesús? Cuando Jesús partió el pan. Dice la palabra de Dios que se le abrieron los ojos. Hermanos, yo espero que hoy usted como cristiano no caigamos en la rebeldía de muchos. Es una necesidad la Eucaristía, sí, queridos hijos. Pero siempre la obediencia primero. La obediencia de la iglesia primero. El Papa, los obispos son la voz de Dios, queridos hermanos. ¿Quién se equivoca? Tengan en cuenta esto, mis queridos hijos, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué sucedió en España? ¿Qué sucedió, queridos hijos, en Italia? Pues bueno, hermanos, preservemos la vida. Seamos también, queridos hermanos, colaboradores de aquellos hermanos para de una manera profunda nosotros decir valió la pena, queridos hermanos. Y ninguna tormenta tiene que hacer que nosotros flaqueemos en la fe. Seguimos nosotros adorando al Señor. Seguimos nosotros siendo cristianos, queridos hermanos, a pesar de las tormentas. Yo recuerdo al Papa San Juan Pablo II cuando le tocó que estudiar clandestinamente en el seminario, y estudió. Y no por eso dijo, voy a renunciar a la fe. Cuidado con renunciar a la fe, queridos hermanos. Es importante escuchar la voz del Señor. Y esta comunidad, dice la palabra de Dios, dice el texto sagrado, celebrado en la Eucaristía, las oraciones litúrgicas, la comunión, la fe. Y hay algo importante, la esperanza y la caridad del resucitado. A impulso del Espíritu Santo, estas personas obraban y hacían buenas obras en la vida de los demás. El testimonio de los apóstoles, queridos hermanos, tiene una fuerza que el Señor, evidentemente, dice la palabra de Dios, iba agregando muchos a la comunidad eclesial. Eran bienvenidos, muchos iban precisamente siendo agregados en la comunidad de fe. Y esto, queridos hermanos, es lo que nos da veracidad de la existencia de Cristo. La comunión del pan. Mire cómo se aman en las primeras comunidades. No mire cómo se odian. No mire cómo los cristianos, porque el enemigo, imagínense, se reirá. Mire cómo los cristianos están divididos. Que abra nuestras iglesias, que abra nuestra... No, hermanos. No, queridos hermanos. Esto no es la actitud de un cristiano bautizado. No es la actitud de un hombre o de una mujer de fe. Es que mañana o pasado salgamos y con pancartas que abra nuestra iglesia, que abra nuestra... No, hermanos. El hombre de fe es el hombre que sabe escuchar. El hombre de fe es aquel hombre que sabe escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan del texto sagrado cuando Jesús hablaba que las ovejas escuchan la voz del pastor? Cuando el pastor llama, las ovejas se van porque escuchan la voz del pastor. Y aquella oveja, queridos hermanos, que salta la cerca, esa oveja puede aruñarse, esa oveja puede causar una herida. Hermanos, es importante estar en el redil. Es importante estar en nuestra iglesia católica. Por eso, hoy la palabra de Dios nos enseña esto, queridos hermanos, a compartir.
Mire cómo se aman, mire cómo los cristianos estamos unidos y bendito sea el Señor porque estamos unidos, porque nos preocupamos el uno por el otro, porque muchos sacerdotes hemos aperturado canales de YouTube, muchos sacerdotes estamos utilizando las redes sociales para llegar a ustedes, queridos hermanos. Ha sido tan misericordioso Dios que no los ha dejado solos. Bendiga al Señor por esto, queridos hijos. Por eso, fíjese lo que dice la segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro nos transmite la fuerza de la fe, del misterio y del ministerio de la unidad. Es un misterio la unidad. Y por eso, esa unidad tiene que estar dada, queridos hermanos, desde esa correspondencia con el sumo pontífice, con el Papa, como sucesor del mismo Pedro. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos que experimentar la alegría de la fe en la misma medida en la que nos atrevemos a vivirla en el seno de una comunidad cristiana. Esto es importante, queridos hermanos, experimentar la alegría de la fe. Hermanos, la iglesia sigue obrando. La iglesia sigue haciendo su trabajo, queridos hermanos. La iglesia sigue evangelizando a pesar de que nuestros templos estén cerrados. Hermanos, yo estoy seguro que después que pase toda esta tormenta, nuestra iglesia va a tener un gran Pentecostés y por eso te invito a que digas amén. Será el gran Pentecostés. Será precisamente, queridos hermanos, esos acontecimientos históricos a través de nuestra historia medieval, antigua, como la iglesia ha tenido momentos difíciles. Pero hoy, queridos hermanos, proclamamos un gran Pentecostés para nuestra iglesia católica. Por la infinita misericordia de Dios, queridos hermanos. Por la infinita misericordia de Dios que te ha nutrido con el pan de la palabra. Bendiga al Señor por esto. Y te seguirá nutriendo con el pan de la palabra. Creámosle al Señor que vamos a tener un Pentecostés. Un nuevo Pentecostés. Y ese Pentecostés se derramará al Señor con su fuerza. Con su gran misericordia. Por eso, hermanos, tengamos claramente esa experiencia de los primeros cristianos que vivían la alegría en unidad. En unidad. No podemos estar los cristianos católicos por un lado y otros cristianos por otro lado. No podemos los cristianos católicos protestar contra nuestros obispos. No podemos los cristianos católicos protestar contra nuestro Papa. Que abra nuestras iglesias. Hermanos, bendigamos a Dios porque la iglesia sigue siendo la iglesia de Cristo y la iglesia te sigue acogiendo. Hermanos, en el Evangelio, hoy, queridos hijos, nos advierte la tentación de la incredulidad. Tengamos cuidado con esto. La incredulidad en el testimonio de los hermanos de la comunidad eclesial, de nuestras comunidades, de nuestras parroquias. Cuidado con la tentación de la incredulidad, queridos hermanos. La incredulidad de Tomás. Pero aquí hay algo maravilloso. Aquí hay algo maravilloso. El Señor por 3 veces hoy te dice: hijo, la paz esté con ustedes. La paz esté contigo. ¡Qué gran regalo! La paz que doy yo no es como la paz que da el mundo, porque la paz del mundo es una paz efímera, es una paz superflua. La paz que trae el Señor es una paz verdadera. Por tal motivo, queridos hermanos, hoy el texto sagrado nos advierte de la tentación de la incredulidad. Hasta no ver, no creer. Hermanos, yo doy gloria al Señor y yo bendigo al Señor por tantos milagros que he visto. Milagros de conversión, milagros de jóvenes. Padre, no puedo salir de este mundo de la droga. Y bendito sea el Señor que los he visto salir del mundo de la droga. He visto caminar personas lisiadas, paralíticos. Hermanos, he visto para la gloria de Dios tantos milagros. Y quisiera, y por eso estoy seguro que vamos a compartir durante mucho tiempo, y ojalá el Señor nos permita toda la vida compartir tantas vivencias de este su servidor. Jesús está vivo, queridos hermanos. Jesús está vivo, pero cuidado con la incredulidad, hermanos. Cuidado con caer en esta tentación del enemigo que hoy esencialmente está acechando a este mundo. La dureza, queridos hermanos, que predispone el corazón para abrirse a una fe viva.
Cuidado, cuidado con la dureza del corazón. Y por esto, queridos hermanos, esta dureza del corazón puede tener varios orígenes y razones. Varios momentos en los cuales podemos nosotros colocar la alarmita. Pero es importante tener, queridos hijos, la fuerza del Espíritu Santo que está presente en la iglesia, en tu iglesia católica, que te vio nacer, que te ha acogido y que se manifiesta a través de distintos signos. ¿Cuántos signos, queridos hermanos, hemos visto? ¿Cuántos signos y milagros el Señor nos ha permitido ver? Uno de ellos, el perdón y la reconciliación. Qué hermoso, queridos hermanos, cuando vamos a confesarnos. Qué hermoso, queridos hermanos, cuando nos reconciliamos. Qué hermoso, queridos hijos, cuando tú y yo buscamos al Señor a pesar de la tormenta, a pesar de los momentos de las noches oscuras, como decía Madre Teresa de Calcuta. Es ahí donde nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe de compartir la palabra de Dios, de vivir ese vínculo espiritual, que como decíamos al inicio, ese vínculo espiritual es más fuerte que el vínculo de consanguinidad, queridos hermanos. Ese vínculo pasa límites, ese vínculo pasa fronteras. Ese vínculo de la fe nos lleva esencialmente a experimentar que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo. Tomás dijo, Señor, hasta no ver, no creer. Y a la final, ¿qué dijo Tomás? Como decimos en el momento de la Eucaristía, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, que hoy en el Día de la Misericordia tú le puedas decir, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta la fe de mi iglesia, aumenta la fe de mi familia. Por eso, queridos hermanos, hoy Jesús quiere hacer grandes obras en tu vida. El Señor se muestra hoy con signos poderosos. Por eso pídale hoy con fe en este domingo, segundo domingo de Pascua, Día de la Misericordia. Dile, Señor, ten misericordia a mi hijo. Señor, ten misericordia a mi familia, de mi hogar, de esta situación que estamos viviendo. Hermanos, cuando nos sumamos, ganaremos la batalla, queridos hermanos. En oración vamos a ganar la batalla. Hermanos, repito, vamos a tener un Pentecostés. Cuando salgamos de esta situación, la iglesia se levantará con mayor fuerza y con mayor poder. Hermanos, es un gran gusto compartir con ustedes esta maravillosa reflexión del Evangelio de este segundo domingo de Pascua, día de la gran misericordia, día donde Jesús de su sagrado costado brota y agua el Redentor. Les animo y les invito a que sigan teniendo la paz del Señor. Así como el Señor hoy nos regala la paz, apodérense ustedes de la paz del resucitado, apodérense de la paz de Cristo Jesús. Quisiera agradecerle a todos los hermanos que se han venido suscribiendo a nuestro canal, pero seguir pidiéndole a cada uno de ustedes que se hagan difusores, que tomen el teléfono, ¿ok? Gracias por escuchar al Padre Maro, pero les invito a que tomen el teléfono, que se suscriban, por favor, suscríbanse a nuestro canal para seguir pues animaditos llevándoles la palabra del Señor. Suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita, compartan los videos, dejen sus comentarios y díganle a todos sus hermanos, díganle a todos sus contactos en sus grupos de WhatsApp, compartan la palabra de Dios, compartan ese alimento espiritual que les nutrirá en medio de las dificultades. Y díganle, suscríbanse al canal del Padre Maro. Desde acá, desde este atril digital, quisiera extender una bendición muy especial en este domingo de la resurrección, segundo domingo de la resurrección de Jesucristo. Recuerden que acá tienen un amigo sacerdote que les ama y les quiere desde la distancia. Yo extiendo una bendición muy especial en este segundo domingo, especialmente sobre los enfermos, los que se encuentran atribulados, y para ti especialmente. Yo los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gran misericordia de Dios hoy les asista con su infinito amor, con su infinita ternura, y recuerden que Dios les ama con amor eterno.